Aticuy, gastronomía guaraní con soberanía alimentaria. Pasos para convertir una iniciativa productiva en emprendimiento. Kiray papey, murubichareta, tetarareta, jare cheirureta, chechere Limber Vázquez Vanegas, che ayerovia ay. Soy una de las personas que está trabajando en estos momentos con la nación guaraní. Bien, tetarareta, habiendo culminado el cuarto módulo del curso de formación de soberanía alimentaria, nos toca el quinto módulo. Lo importante es saber primeramente cuál es el objetivo de este módulo. Y el objetivo es conocer cuáles son los pasos mínimos que debemos cumplir para convertir una iniciativa productiva en un gran emprendimiento. De la misma manera como en el anterior módulo, han desarrollado una serie de pasos para lograr obtener un buen aticuy o un buen aticuicure. Recuerdan, ¿no? El último módulo, la tía Juana nos explicaba y nos reforzaba también Maritza Chacay. Siguiendo ese mismo ejemplo, nos vamos a agarrar de estos productos. Vamos a seguir con el aticuy y el aticuicure, pero en este caso vamos a cumplir una serie de pasos. El primer paso, identificación del mejor producto que sabemos hacer. Segundo paso, planificamos un día donde se pueda hacer una prueba de degustación. Tercer paso, tenemos que adquirir la materia prima, los insumos y las herramientas de trabajo. Cuarto paso, un día destinado para producir. Quinto paso, el quinto paso ya es el día D, donde hacemos la prueba de degustación propiamente dicha. Sexto paso, participamos en eventos. Para esta ocasión vamos a tomar como ejemplo la participación en una feria local. Y el séptimo y último paso sería la retroalimentación de la experiencia anterior. Mete-yape, identificación de nuestro mejor producto. Y efectivamente, muchas veces nos sucede que nosotros sabemos hacer muchos productos, pero nosotros tenemos que identificar el producto que sabemos hacer mejor. Para ello es súper importante de que nosotros dominemos la receta de nuestro producto. Y no solamente eso, sino también que las personas que han tenido la oportunidad de probar nuestro producto, tenemos que también nosotros tener el respaldo de que a las demás personas también les gusta. Si sabemos hacer 2 o más productos, de preferencia siempre va a ser mejor empezar con el que mejor sabemos hacer. Mocoyapa. Para eso será importante organizar un evento con un grupo focal. ¿En qué consiste? Tenemos que nosotros identificar personas, instituciones, organizaciones que tengan experiencia en el producto que sabemos hacer, en la producción del producto que sabemos elaborar, y también personas o instituciones que tengan experiencia en la comercialización. Una vez hemos identificado, nos pongamos en contacto con estas personas e instituciones, porque es de vital importancia, después de hacer esta planificación, tener la certeza y las garantías de que los invitados van a asistir al día de degustación. Es importante con anticipación adquirir la materia prima, los insumos, las herramientas de trabajo, el ambiente y la infraestructura que necesitamos para la producción de nuestro aticuy y nuestro aticuicure. Toca producir, y de preferencia esto tiene que ser anticipadamente al día de degustación. Se aconseja que no sea el mismo día donde se va a hacer la degustación, porque nos consume mucho tiempo y pueden haber desinteligencias, pueden haber apuros. El paso 4 no es más que la producción del aticuy y el aticuicure, y de la manera cumpliendo los pasos que nos explicó tía Juana en el módulo 4. Pandepo apa. Están ya nuestros invitados presentes y está el producto. Y esta actividad no es más que los invitados tienen que probar nuestro producto, lo tienen que ver. Si tienen que olerlo, tienen que olerlo. El olor, el sabor, el color, la consistencia. También es importante que ellos digan su opinión. Para eso es muy importante que todo el proceso sea monitoreado. Y si tuviéramos una camarita fotográfica, porque lo importante es que nosotros tengamos un archivo de esta experiencia que nos va a traer información muy poderosa. Oba Apa. Puede uno participar en muchos eventos, pueden ser ferias locales, regionales, departamentales, nacionales, ¿por qué no internacionales? Tal vez entrevistas o espacios en la prensa, en la radio, en la televisión,
o eventos virtuales que está muy de moda en estas épocas pandémicas. También hay muchas actividades, se hacen cursos, hay eventos también. Para ello es muy importante que nosotros elijamos de todas las alternativas que tenemos participar en algún tipo de eventos. Vamos a hacer de cuenta que vamos a participar en abril para el aniversario de Charagua. Vamos a salir a una feria local en la plaza Chihuahua. Nos tenemos que sentar todos los que hemos participado, seamos productores, sean técnicos que nos están apoyando de alguna institución, y nos hagamos preguntas. Es importantísimo ser autocríticos, así vamos mejorando. Tenemos que nosotros recordar qué dijo el visitante, qué dijo el comprador, qué dijo el cliente, qué opinaba de nuestro producto, qué opinaba de nuestro stand. Todo puede entrar, es importantísimo que nos sentemos, nos sinceremos, seamos críticos pero positivos. Podemos mejorar y podemos crecer en nuestra imagen como organización y por ende también mejorar la presentación de nuestro producto. De Tarareta, quiero felicitarles por la perseverancia. Estamos cerrando el curso de soberanía alimentaria, este es el último módulo, y no quiero irme sin dejarles una frase que es muy conocida en el mundo del emprendedurismo. Del dicho al hecho, hay un gran emprendedor que está en movimiento y quiere alcanzar su objetivo, quiere llegar a su visión, quiere cumplir con sus sueños. De Tarareta, hoy es la oportunidad. No nos desanimemos, estamos en épocas pandémicas y es de vital importancia que este tipo de iniciativas, estos cursos de formación con instituciones como el CIPCA, Aracuayapo y otras instituciones protagónicas en esta línea de formación, es importante que aprovechemos, no nos desanimemos. Crisis significa oportunidad. Demos a conocer nuestro ñandereco con nuestra gastronomía guaraní, siempre tomando en cuenta nuestra soberanía alimentaria, con ímpetu, con energía, con la fortaleza que siempre ha tenido la nación guaraní. Ahí de Tarareta les lanzo algunas preguntitas que pueden ser desafíos para cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los productos de mi comunidad o de otro lugar que tenga potencial para convertirse en emprendimiento? ¿Y qué se debería hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros como líderes, como jóvenes, como nación guaraní, con nuestras instituciones? ¿Qué tipo de eventos son interesantes para que nosotros demos a conocer nuestra gastronomía guaraní con soberanía alimentaria? ¿Qué instituciones, no solamente locales, tal vez regionales, departamentales, nacionales, podrían apoyar nuestras iniciativas productivas para convertirlas en emprendimiento?